Moshe, como líder de los hijos de Israel, del pueblo hebreo, lentamente iba tomando conciencia que sus opciones de poder llevar al pueblo judío a la tierra prometida iban desapareciendo y se iban reduciendo. Hacía pocos momentos que Dios le había dicho a Moshe que subiera de una vez al monte de Abarim y contemplara la tierra que había otorgado a los hijos de Israel. Y le dice, y cuando te hayas contemplado, te reunirás con tus gentes, tú también, como se ha reunido ya Aarón, tu hermano, quien había muerto, puesto que os habéis rebelado contra mí, mandamiento en el desierto de Tzin. Recordamos la historia cuando él tenía que hablar a la piedra, y en vez de hablar a la piedra la golpea, generando un enojo de Dios, diciendo que no confiaron en él para santificarlo. En más de un lugar en la Torá aparece el intento de Moshe de lograr el perdón de Dios para que él pueda continuar en su lugar. Pero él ya iba tomando conciencia de que esto no podía ocurrir. En situación normal, nosotros podemos decir que es común encontrar quien diga, bueno, todo el tiempo que yo estuve a cargo del proyecto es mi responsabilidad. En el momento en que yo deje de estar a cargo de este proyecto, ya no debería ser más mi responsabilidad. Y uno entonces dice, bueno, que se haga cargo el que viene, ¿cierto? Como que yo ya no estoy, bueno, que sea lo que tenga que ser y que el que venga y me suceda es el que esté entonces ocupándose del proyecto. Bueno, nosotros vamos a ver que esto no es el caso de Moshe, como es el caso de no es el caso de mucha otra gente que quiere tanto su proyecto y tan honestamente quiere a su proyecto que aun cuando él siente que se va a tener que ir, le preocupa qué es lo que va a ocurrir, cómo va a continuar. No es que me voy, como se dice, después de mí el diluvio. No. Después de mí, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Quiero saber, quiero quedarme tranquilo que alguien se va a hacer cargo del proyecto. Es la diferencia entre una persona poco responsable y una persona muy responsable que está verdaderamente comprometido con aquello que tuvo a su cargo durante el tiempo que lo tuvo. En el caso del texto de la Torá de nuestra Parashá, nos comenta que Moshe toma la iniciativa. Él ya siente, como dijimos, que Dios no le va a permitir ingresar en la tierra prometida. Entonces el texto, y habló Moshe a Adonai diciendo, designe a Adonai, Dios de los espíritus de toda carne, a un hombre sobre la congregación, que pueda salir delante de ellos y que pueda venir delante de ellos, y que los pueda sacar y que los pueda traer, para que no sea la congregación de Adonai, cual ovejas que no tienen pastor. Adonai, escuchando la preocupación de Moshe, y tomando conciencia que esta vez no estaba insistiéndole en que él quería ir, él no le estaba diciendo yo soy el único que lo puede hacer, dame la oportunidad porque yo soy el único que sé, porque soy el que lo sacó de Egipto. Reconociendo que su tiempo puede haberse terminado, Dios entonces recibe lo que Moshe le está proponiendo, es que de una vez elija, porque él quiere saber y quiere instruir a la persona que va a continuar. Moshe quiere estar tranquilo que el pueblo de Israel no será como un rebaño de ovejas que no tienen pastor. Entonces Adonai le contesta a Moshe, le dice, toma tú a Yoshua bin Nun, quien había sido por mucho tiempo su asistente, hombre imbuido de espíritu, y apoya tu mano sobre él, y habrás de presentarlo ante Eleazar el sacerdote, ante toda la congregación, y le ordenarás a ojos de ellos. Y habrás de conferir parte de tu esplendor sobre él, para que obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí también se ve un acto de grandeza por parte de Moshe. Dios le está diciendo no solamente que él no va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, le está diciendo no solamente que vaya a elegir a la persona que le dice quién es, sino que además le dice que delante del sacerdote y delante de todo el pueblo de Israel, él lo bendiga y que le traspase de su esplendor, de su experiencia, de su liderazgo, de su carisma, para que el hombre pueda tomar esas riendas y seguir adelante, sobre todo por lo que está por venir, que es el ingreso a la tierra prometida. A Moshe no solamente se le requiere, mientras se le está diciendo que no va a ingresar a la tierra prometida, se le requiere que elija a la persona, sino además que le transmita su experiencia, su inquietud, su carisma, y que lo ayude. No solamente que se involucre, sino que lo ayude para que él pueda funcionar bien. Moshe hace todo eso.
y mientras tanto nos deja una enseñanza inmensa. Solamente aquellos que terminan enamorados de su propio proyecto serán verdaderamente responsables de su continuidad. Solamente aquellos que han invertido desde su corazón y de su energía para que el proyecto prospere van a sentir ese proyecto como propio hasta el último momento de sus vidas. Y cuando sus vidas se estarán acabando, como es el caso de Moshe, van a hacer todo lo indecible para que continúe llevando adelante las riendas, sea merecedor del trabajo al que él le dedicó tanta energía, tanta dedicación y tanto amor. Moshe nos enseña que aquello que vos estás haciendo a veces es más importante que el egoísmo de ser vos el que lo está conduciendo o el que se está haciendo cargo. Y que puedes en algún momento reconocer que ya no es más tu tiempo y que la persona que se va a hacer cargo, que viene después de vos, y que por ahí por supuesto no tiene tu experiencia porque no estuvo tanto tiempo en ese rol como tú lo estuviste, esa persona va a poder prosperar en la medida que tú lo asistas. Y entonces tu grandeza va a ser no solamente la de un gran líder, sino la de un hombre que tiene fortaleza espiritual en su diestra y una gran humildad en el corazón. Esos son los líderes que valen y los que todo el mundo va a recordar por siempre. Tratemos de aprender de Moshe, de su humildad y de su decisión de estar presente hasta el último momento. Shabbat Shalom para ustedes.